y su justicia. Así que cada uno de esos audios nos ha enriquecido a nosotros como pareja y también individualmente, y eso es lo que queremos, y eso es lo que se persigue en estas clases que el Señor a través de su Santo Espíritu nos da, ¿cierto? Entonces, en boca de nuestras maestras y maestros. Entonces, yo quisiera como que ustedes empezáramos como a ir fortaleciendo, ¿no? No estamos queriendo decir que lo que ustedes han hecho está mal y siempre va a estar mal, y es que los maestros siempre insisten, y es que cada 8 días lo mismo, que mire que cómo es que se hace un verdadero escrito de identificación. No, vamos es que cada vez que nosotros podamos tener la oportunidad de a ustedes fortalecerlos en esa situación, pues ustedes lo tomen siempre en el espíritu. Ah, sí, voy a mejorar. ¿Será que yo lo he hecho así? Ah, yo lo he hecho así como dice el maestro. No estamos diciendo que lo deben de hacer tal, al pie de la letra, como acá se les ejemplifica. Entonces, voy a tratar de darles a ustedes, digamos que un bosquejo, y como usted quizás puede hacerlo, voy a ver si puedo, eh, ¿cómo se llama? Presentar pantalla. ¿Alguien con las buenas tardes me puede informar si ve lo que está proyectando en pantalla? Un archivo de Word. Excelente, sí señor, sí se ve muy bien. Listo, muchas gracias. Bueno, aquí empecé a hacerlo, pero no lo quise terminar como para que ustedes lo pudieran observar. Muchas gracias, mi hermano. Mire, ejemplo, ustedes van a escuchar el audio. En el audio empiezan a hablar sobre la unidad del cuerpo, ¿no? Y que nos necesitamos. Y que, ¿de qué vale, pues, de que yo, digamos, salude al hermano y quizás porque necesito, como decía mi esposa, pues por conveniencia, ¿no? Porque es que es el hermanito, es el maestro, es el líder, es el coordinador, es el pastor, y a los demás no los saludamos. Entonces uno empieza a que el Espíritu Santo toque nuestro ser. Listo. Buenas. Y nos escuchan, ¿cierto? Y entonces empezamos nosotros, venga. ¿Allí ustedes escucharon algún versículo de mi parte? No. Pero ahí se está hablando de la palabra y se está hablando de que debemos de hacer el bien. Entonces yo identifico a Ademir Pérez, por ejemplo, cuando ustedes escuchen el audio, yo digo, no lo vayan a copiar, no vayan a copiar. Principio, yo digo hacer el bien. Identifico que quizás en esa parte donde el pastor va a hablar de que empezar a saludar, de qué vale saludar a aquellos que de pronto conocemos, ¿cierto? No hay como esa ganancia, dice el Señor. Entonces yo digo, el principio en el cual de aquí en adelante me voy a mover es hacer el bien. Y entonces usted dice, principio, hacer el bien. Vamos a explicarlo. Quizás entonces empezamos nosotros a hacer el bien y yo digo, ese es el principio. En control C vamos a eliminar y lo voy a sustentar, ¿cierto? Con un versículo bíblico. Ese versículo bíblico está en el audio, quizás directamente no. Entonces yo digo, venga, ¿dónde es que dice hacer el bien? Me voy a Gálatas y en Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces yo empiezo, yo digo, bueno, voy a explicar ese principio. ¿Para quién? Para mi vida. No voy a explicar la cita bíblica. Ay, sí, qué bonito que el Señor nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, es decir, que vamos a recibir esa recompensa si usted y yo no desmayamos. Ahí no hice absolutamente nada. Ahí lo que hice fue volver a parafrasear la cita bíblica. Entonces yo digo, bueno, me evalúo. El principio que identifico es hacer el bien. Entonces miremos. Entonces yo digo, empezaré hasta por lo más mínimo, como el saludar, ya que mi alma le cuesta seguir saludando al hermano o hermana que no me contesta el saludo, que quizás por el afán, ¿cierto? El afán de sus actividades, no me prestó atención. Usted escribe, no me prestó atención, lo empezó a explicar, ¿cierto? Entonces, de aquí en adelante, ¿cierto? Le ordenaré a mi alma, porque quizás eso me está pasando a mí, no, y, Dios le bendiga, y uno se queda como,
dice, ay, no lo vuelva a saludar y con esa sonrisa. Yo no voy a cometer ese error. No, hagamos el bien sin desmayar, porque a su tiempo vamos a llegar. Entonces, de aquí en adelante le ordenaré a mi alma que no se sienta, el alma, ay, vea, no lo saludaron, no vuelva a saludar, no se sienta mal, porque quizás no le contesten el saludo. Seguiré, determinaré hacerlo. Listo. Ay, hermano, eso tan largo y nomás es un principio y ustedes nos piden 3. No, yo estoy dando un ejemplo. Yo estoy dando el ejemplo como no, yo lo podría hacer y como lo hago. Entonces, me hablaron de hacer el bien. Bueno, el versículo está como encaminado a eso. Entonces yo digo, no, de aquí en adelante, pues el principio que identifico es hacer el bien. Y quizás ahí podemos decir, como decían ahí, hacemos el bien sin importar a qué persona. Porque usted y yo, pues, hacemos parte de un cuerpo y debemos ¿cómo le digo? De unirnos en esa unidad, valga la redundancia. Así que espero que de pronto haya fortalecido un poquito más sobre ese principio y cómo pues debemos de apoyarnos en una cita bíblica y cómo lo puedo tomar para mi vida. Porque es que si ese principio yo no lo tomo para mí, no, es que yo estoy bien. No, Ademir Pérez no necesita sus principios. Soy el primero que debo necesitarlo. Así que esos principios no es para saber, ay, es que ve, el hermanito Ademir no le gusta saludar. Mira que cuando alguien no le contesta el saludo, eso es lo que quiere decir allí. Y yo le digo sí, yo le digo sí. Ah, pero eso es propio, ¿no? Ay, no, es que esos escritos como para enterarse uno de la vida, no es para que usted y yo reconozcamos delante del Señor y empecemos a movernos en ese principio. Es empezar usted a identificar el principio. Si usted está muy bien en ese principio, excelente. Usted dice, Dios me empieza a fortalecer, qué bueno, pero cada uno de nosotros, usted y yo, debemos de mejorar. Y la reflexión, pues igual, tiene que ver casi con la explicación que usted da aquí, cortica, y espero que me regalen 3 minuticos para entrar en esa oración y empezar a dejarlos con mis maestras Cielo y mi esposa Diana, que tienen el privilegio de parte de Dios de impartir esa clase. Entonces, la reflexión, este principio usted lo hace 3 veces, no repite el mismo, sino que identificas otro, tienes tu cita bíblica y lo integras a tu vida, a tu quehacer diario, porque es diario, mi hermano. Es que hay que empezar nosotros a hacer diario. No es que yo no salude de vecino porque uno lo saluda, eso sale como que si hubiera comido alacrán y dice, no, yo no gasto mi tiempo y mi esposa dice, no le vuelva a saludar porque usted sabe que no le va a contestar. Antes más, ahí dice la palabra, Gálatas, no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo segaremos. Y la reflexión personal, pues entonces es eso, ya es llevarlo a ese ámbito analizado, que quizás mis vecinos no son saludables, ¿cierto? Y yo me comparo cuando yo iba a la finca, por ahí en el campo, y son personas que, entre comillas, no tienen una educación como la hay en las ciudades, y yo veo que es que allá saludan y qué bonito ser saludados, uno saludar y ser saludado, inclusive hasta personas que uno no conoce los saludan, uno se siente como parte de una comunidad, como hasta parte de una familia. A mí me gusta eso. Entonces yo lo pongo ahí como reflexión. Digo, ay, qué bueno que uno fuera como la gente del campo. Ellos sin conocerlo a uno, hasta lo invitan a la casa y a comer. Hablo de la familia, pues yo vengo de familia campesina y en el Cauca pues se acostumbra a eso y yo era asombrado. Y en la ciudad, uno si mucho se habla con el de al frente y el de enseguida, el de diagonal y hasta el primero de la cuadra. Si yo vivo en las últimas casas de la cuadra, no sé quién se llama, cómo se llama el vecino de allá. No por querer saber, sino que uno saluda, no, y uno sigue derecho. Y el de 5 casas más arriba, como no lo conozco, sigo derecho. No, saludemos. Y qué bonito, ¿no? Y esa es la reflexión. Bueno, mis hermanos, esperando que haya de pronto sido de ayuda, de fortalecimiento en cuanto al principio y cómo poder usted hacer su escrito de identificación, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muy buenas tardes y la bienvenida a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a este tu lugar, a estas clases virtuales, bendito Padre Celestial.
Declaramos, Señor, que no hay ningún Dios como tú en nuestras vidas. Declaramos, bendito Padre de la gloria, que tu Espíritu Santo está con nosotros. Que gracias por esa obra redentora de tu Hijo amado Jesucristo en aquella cruz del Calvario, porque gracias a ella, Señor, tú perdonaste cada uno de nuestros pecados y nos diste la potestad de ser llamados hijos tuyos. Y con ese mismo poder, bendito Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te honramos, te exaltamos a ti, oh bendito Padre de la gloria, porque tú, solamente tú, te mereces todo lo mejor de nosotros. Que esta oración suba delante de tu trono como olor fragante, bendito Dios. Abre los sentidos espirituales. Ahora mismo actívalos, bendito Señor. Activa los sentidos de mi hermano, de mi hermana, bendito Señor. De mis maestras, bendito Padre Celestial. Los sentidos míos, bendito Padre Celestial. Esos sentidos, Señor, que queremos, Señor, seguir edificándonos, equipándonos espiritualmente, Señor, para nuestro diario vivir, Señor. Para poder demostrarles al mundo que tú, Jesucristo, vives y moras en cada uno de nosotros. Como dice tu palabra, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Declaramos, Señor, que de aquí en adelante seguiremos esos principios del reino de Dios y su justicia aquí en la tierra, bendito Señor. Empezaremos, Señor, a marcar la diferencia, bendito Dios. Ahora mismo, Señor, cualquier necesidad de mi hermano, de mi hermana, que quizás en este momento vengan a su corazón y a su mente, Señor, y quieran distraerlo, Señor. Declaramos, Señor, que tú tienes esa contestación, esa respuesta en su debido tiempo. Otorga esa paz, esa tranquilidad, bendito Dios, que solamente tú puedes dar sobre cada una de las situaciones adversas que quizás mis hermanos y nosotros estemos viviendo en este momento. Bendito Dios, fortalécenos. Nos fortalecemos en el amor de tu Hijo amado Jesucristo, en ese amor tan infinito como Padre, bendito Señor, y ese amor que nos tiene el Espíritu Santo, la persona maravillosa que tenemos hoy por hoy. Bendito Dios, declaramos que esta clase será de mucha bendición para cada uno de nosotros. Declaramos, bendito Dios, que estas clases, bendito Señor, son el anhelo de nuestra alma, bendito Padre de la gloria, Señor. Declaramos, Señor, que todo impedimento, toda distracción, toda apatía a leer la palabra, toda pereza, todo sueño, Señor, se ata, se liga y se echa fuera de nuestras vidas y declaramos bendiciones hasta que sobreabunden en nuestra vida y declaramos, Señor, los sentidos alertas, activados, bendito Señor, para poder recibir de esa palabra, de ese mensaje que tú quieres para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos y mis hermanas, los dejo con nuestra maestra Cielo, que nos tiene un excelente tema en compañía también de mi esposa, que el Espíritu Santo sea llenándonos a cada instante de esta clase. Bendiciones. Amén. Gracias, hermano. Bendiciones en Cristo Jesús, mis amados hermanos. Tengan ustedes una muy feliz tarde, mis queridos hermanos. Bueno, mis hermanos, no los puedo ver. Estamos en la página 31, mis hermanos. La página 31 de la cartilla. Espero que la tengan allí a la mano. El capítulo 3, donde dice la mentalidad de cuerpo. ¿Cuál es el objetivo? Consagrarse para el beneficio del cuerpo de Cristo. ¿Me escuchan bien, mis hermanos? Soy un poquito baja de internet. Sí. Amén, Amén. hermanas, perfectamente fuerte y claro. Sí, sí, hermana, sí se escucha bien. Amén, gracias, mis amados hermanos. El objetivo les decía que era consagrarse para el beneficio del cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros como hijos de nuestro Señor Jesucristo? Rendirnos de cuerpo entero, tener esa determinación, mis hermanos, en nuestra vida como hijos de Dios, que debemos de nosotros rendirnos. Y dice que de Cristo, la iglesia. ¿Quién es la iglesia de Cristo? Usted y yo, todos nosotros que creemos en nuestro Señor Jesucristo, ¿a través de qué? De esa poderosa fe, de ese principio tan maravilloso que es la fe, creer en nuestro Señor Jesucristo. Romanos 12, del 3 al 8. Un hermano que quiera leer Romanos 12, Hermana, del amén. 8. Adelante, mi Amén. hermana. Amén. Nos dice Romanos 12, 3 al 8. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Qué pena, mis hermanos. Dios les bendiga a todos. Amén. Dice la palabra del Señor. Digo pues, por la gracia que me es dada,
a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía use conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Muchas gracias, mi hermana. Ahí me le tomo este paréntesis a mi maestra. Estén muy atentos, se me olvidó lo que les voy a continuación mencionar. Estén muy atentos. Qué bonito, porque cuando nosotros pedimos que por favor alguien nos lea un versículo, ya hay hermanos y hermanas que están muy atentos. Pero déjeme decirle que ahorita va a ser aleatoriamente. Así que cada uno de los que estamos aquí debemos de estar muy atentos. Deje de estar haciendo ese cafecito, por favor. Apáguemela o deje a alguien ahí. ¿Por qué? Porque yo voy a decir, bueno, el hermanito, la hermanita tal, ¿cierto? Que casi no están, entonces debemos de estar muy, ay, el hermano Ademir va a empezar a preguntar y yo tengo que tener la Biblia. ¿Y dónde es que está? No, por eso entonces vamos a hacerlo así, al azar, mis hermanos, para que cada uno sintamos de que debemos de estar siempre atentos allí a la clase. ¿Listo, mis hermanos? ¿Atentos todos? Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén. Así que atentos, porque puede ser cualquiera. Yo amo mucho a mis hermanas y a mis hermanos que están muy atentos. Y a veces hasta tres, y uno, ¿a quién le digo? Pero entonces aquí al azar, vamos, entonces el maestro Ademir o la maestra Cielo va a decir, bueno, ¿quién va a leerme? Ya le digo, mi hermana, le corresponde a la hermana tal. ¿Y qué tal que diga? La hermana Diana, ella está en línea. La hermana Diana. Vea, pues, es una manera de nosotros saber si estamos o no estamos, ¿cierto?, en clase. Qué pena, mi hermana, gracias por ese pequeño paréntesis, ese pequeño comercial. Ay, gracias, hermanita, y muchas gracias por estar atenta con esa obediencia, mis queridos hermanos, estar ahí pendientes. Bueno, mis hermanos, como lo hablaba la hermana, ¿qué nos enseña el Señor en estos versículos? ¿Qué nos habla el apóstol Pablo? ¿Qué nos está hablando? Que nosotros, como el cuerpo de Cristo, que somos, mis hermanos, debemos de nosotros estar, mis hermanos, consagrados dentro y fuera de la congregación, ¿cierto? No es que solamente yo me voy a consagrarme, yo me voy a rendir dentro de la iglesia y acá afuera sigo siendo igual, ¿cierto? ¿Cierto que no? A eso no nos llamó el Señor. O sea que estos versículos, mis hermanos, podemos entender cómo el apóstol Pablo nos está hablando de la participación y deberes de nosotros como cristianos, que tenemos nosotros dentro y fuera de nuestra congregación, como parte del cuerpo de Cristo que somos. ¿Para qué? Para nosotros poder servir con esa libertad. Aquí el apóstol está relacionando, mis hermanos, la iglesia cristiana, o sea, todos nosotros que somos, ¿qué? El cuerpo de Cristo, que todos nosotros, mis hermanos, somos de gran importancia para nuestro Señor Jesucristo, y todo lo que nosotros hagamos, mis queridos hermanos, todas esas funciones que Dios ha designado a cada uno de nosotros es importante para el Señor. No importa, mis queridos hermanos, donde Dios te coloca a servir, es de gran importancia para nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué nosotros debemos de hacer, mis hermanos, con esa función que Dios ha designado a cada uno? Que nosotros la hagamos correctamente, que nosotros la hagamos bajo el dominio del Espíritu Santo, ¿cierto? No es que yo lo hago a mi manera, no es que yo lo hago así, no, porque si nosotros lo hacemos a la manera de nosotros, sería ya en la carne, mis queridos hermanos.
Entonces, ¿qué nos está enseñando el Señor? Que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, donde nosotros debemos ¿de qué? De compartir, donde nosotros crecemos. ¿Y cómo nosotros crecemos? A través del conocimiento, a través de esa fe en Cristo Jesús, que nosotros debemos depositar nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué nos habla el Señor aquí? Dice, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos a los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si es de profecía, mire lo que nos dice el Señor aquí, si es de profecía, si el Señor te ha dado, mi hermano, mi hermana, el don de profecía, el Señor lo ha dado ¿para qué? Para que nosotros, ¿qué? Lucemos correctamente. ¿Conforme a qué? Conforme a la palabra del Señor Jesucristo, ¿cierto? Conforme a esos principios bíblicos, conforme a su cultura, esa cultura maravillosa que el Señor Jesucristo nos ha regalado, ¿cierto? No es que mi hermano lo que nosotros hacíamos en la vieja naturaleza, ¿cierto? Que quizás muchos íbamos a sitios que nos dijeran el brujo, digámoslo así directamente, cosas a nuestros oídos, que nos hablara cosas que nosotros queríamos escuchar, ¿cierto? Eso es de la naturaleza vieja, pero en Cristo Jesús, ¿qué nos manda el Señor? Que nosotros demos el don de profecía. Perdón, mis hermanos, el don de profecía conforme a la palabra, conforme a lo que Él nos ha enseñado, ¿cierto? Que se vea manifestado en nosotros esos dones espirituales, que es la palabra de Cristo Jesús. Que sea conforme al Señor. Y nos sigue diciendo el Señor, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si es de profecía, úsese en conforme a la medida de la fe, ¿cierto? A la fe de Cristo Jesús a través de esa palabra. O si es de servicio, es servir. Servir con ese amor, con ese anhelo, mis queridos hermanos. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría, ¿cierto? Si vamos a servir, que sea con un corazón con un corazón sincero, mis hermanos, que no lo hagamos como por cumplir, que siempre se vea en nosotros reflejados ese amor, se vea reflejado esa grandeza, que se vea reflejado que somos esos hijos de nuestro Señor Jesucristo, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. O sea que si tú vas a servir, que lo hagas con ese gozo, que tú digas, uy, no, estoy feliz porque le voy a servir a mi Padre. Yo no le estoy sirviendo a los hombres, le estoy sirviendo a mi Padre Celestial. Acordémonos, hermanos, que la recompensa de quien viene, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es que nosotros vamos a recibir, ¿qué? Todas esas bendiciones, mis queridos hermanos. Y habla de la palabra exhortar, ¿cierto? Nosotros como cuerpo de Cristo, mis hermanos, cuando nosotros a veces nos llegan problemáticas, nos llegan cualquier situación o que un hermano tiene algún problema, mis hermanos, como el caso que ahorita hablaba el hermano Ademir sobre los principios bíblicos que hacemos nosotros como el cuerpo de Cristo, exhortar a esa persona con amor, con buenas palabras, pidiéndole al Señor Jesucristo que nos respalde, si nosotros llegara a señalar, ¿cierto? Porque nosotros no estamos para señalar ni juzgar absolutamente a nadie. Nosotros como el cuerpo de Cristo no podemos meter la cizaña, no. Siempre con amor llevar a la persona a lo que Dios nos enseña, no es nuestra fuerza, sino en lo que Dios ha colocado en tu corazón. Siempre exhortarlo, pero dígale, hermanito, mire que el Señor nos enseña así, la palabra dice esto, la palabra dice lo otro, y como el cuerpo de Cristo que somos, que eso que esa persona te cuente, mis hermanos, siempre se quede en ti y llevarlo a la presencia del Señor para que el Señor nos ayude, tengamos ese respaldo de parte del Señor. No es que yo voy a exhortar y eso me voy a enojar y le voy a decir al hermano eso y le voy a decir al hermano otro, y diga al hermano, wow, usted no pertenece al cuerpo de Cristo, ¿qué es eso? Entonces,
Ojo con esas cosas, mis queridos hermanos, para que lo tengamos en cuenta. Dice, Jesucristo es el Salvador de su cuerpo. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo es el Salvador de su cuerpo? Mis queridos hermanos, en clases anteriores hablábamos que el Señor nos enseñaba sobre nuestros sentidos, ¿cierto? Nuestros sentidos espirituales, que nosotros debíamos de rendir totalmente nuestros sentidos a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos pertenecen ¿a qué? Pertenecen a nuestro cuerpo, ¿cierto? ¿Y qué quiere el Señor? Que nosotros no pequemos más, que nosotros seamos radical con ese pecado, con esos deseos de nuestra carne, mis queridos hermanos. Por eso Él dice que Él es el Salvador de nuestro cuerpo. Él quiere que nosotros nos rindamos totalmente, absolutamente, todos nuestros sentidos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nosotros caigamos, porque mira lo que el Señor nos habla, nos enseña en Gálatas, ¿cierto? Nos habla en Gálatas 5, sobre las obras de la carne. ¿Qué son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, celos, ira, idolatrías, envidia, borrachera. Son muchas, ¿cierto, mis hermanos? Entonces, ¿qué dice el Señor? Que los que heredan el reino, los que practican tales cosas, que son las obras de la carne, no heredarán el reino de los cielos. Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo es el Salvador de nuestro cuerpo. Porque tengamos claro que nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Por eso Él quiere que lo rindamos totalmente. Y dice, Jesucristo es el Salvador de su cuerpo y es la cabeza de la iglesia. Entonces, para que tengamos también claro, mis queridos hermanos, dice, es la cabeza de la iglesia. Entonces, si el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia, perdón, ¿a dónde nosotros debemos de ir? ¿A dónde nosotros debemos de estar en esa comunión, en esa intimidad con nuestro Padre Celestial? Porque dice que es la cabeza de la iglesia. Y a veces nosotros se nos olvida y dejamos a Dios por allá atrás. Y nos vamos, ¿qué? Tenemos cualquier problemática y nos vamos en del vecino, nos vamos donde el amigo y menos a la fuente. ¿Cuál es la fuente? Nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, y nos vamos a veces donde personas que ni siquiera mis hermanos son creyentes, no creen en Dios, o creen en Dios a su manera, como lo hacía por allá en el nivel 1, Moralito, que mirábamos que creían a su manera, ¿cierto? Entonces, siempre tener claro que Dios es la cabeza y nosotros todo lo que hagamos y vayamos a hacer, siempre pedirle la dirección a nuestro Señor Jesucristo. Solamente a Él, que siempre nosotros, mis hermanos, vayamos con ese corazón sincero, con esa transparencia, a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y reconocer nuestros errores delante de Él, mis hermanos, porque para eso nosotros somos la iglesia de Dios y somos ese cuerpo de Cristo. Recordemos que Jesús sufrió la cruz presentando su cuerpo sin defectos y saludable, libre de pecado. ¿Qué nos quiere el Señor? Libre de pecado. Por eso Él dice que debemos de rendirnos totalmente, lo que les decía a mis hermanos, cargando los nuestros. ¿Qué cargó nuestro Señor? Absolutamente todos los pecados de la humanidad entera, porque Él no quiere que ninguno, mis hermanos, ninguno nos perdamos. También libres de enfermedades, soportando las nuestras, otorgándonos por el poder de su resurrección. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que Él nos quiere libre ¿de qué? De esas enfermedades. ¿Por qué el Señor nos quiere libre? Nosotros tenemos que tener ese convencimiento de que nosotros somos sanos en Cristo Jesús, que todas esas enfermedades el Señor las llevó a la cruz del Calvario, porque a veces somos cristianos que nos quejamos de eso, nos quejamos de lo otro y nos olvidamos de esa promesa tan maravillosa
que el Señor nos ha dado bíblicamente, de esa bendición tan grande, que nosotros somos libres, que nosotros somos sanos en Cristo Jesús. Ser libres otorgándonos por el poder de su resurrección, ser libres del cuerpo de muerte y así ganarnos para ser parte de él, de su cuerpo, que sea constituido con la misma característica, santo y sin mancho. ¿Cómo nos quiere el Señor? Que nosotros seamos sin mancha, que seamos imitadores de Cristo Jesús, con sus mismas características, con esas mismas virtudes, mis queridos hermanos. Este es el estado en que este es el estado en él que nos debemos conservar como cuerpo, a partir de vivir la santidad de la verdad. Como ya nosotros como cristianos conocemos la verdad de Cristo, mis hermanos, ¿qué debemos de hacer nosotros? Ser santo, vivir la santidad de Cristo, vivir esa verdad, que esa verdad se vea reflejada en tu vida, mis queridos hermanos. Cuando esa verdad se ve reflejada en tu vida, nosotros podemos ser testimonio y ayudar a muchas personas, mis hermanos, porque hay gran necesidad en este mundo, en nuestra ciudad, de que Cristo, de que una persona, perdón, de que las personas conozcan de nuestro Padre Celestial. Todos asidos de Él. La palabra asidos, ¿qué dice? Tomar, coger posesión. O sea que nosotros somos de nuestro Señor Jesucristo. Por si alguien lo duda, tú eres hermano de nuestro Padre Celestial. Eso lo tengamos claro. Nosotros somos especiales para nuestro Señor. En unidad con Él. Pasamos a la página 32. Permitiéndole que gobierne y movilice cada acción de sus miembros hacia la poderosa manifestación de su gran amor. Entonces nosotros somos miembros de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como somos miembros del Señor, ¿qué nos pide el Señor? Que nosotros manifestemos ese gran amor que Él ha depositado en nosotros. Para nosotros, ¿qué? Servir dentro del cuerpo de Cristo que somos, mis queridos hermanos. Por eso es importante que tú te rindas, nos rindamos totalmente al Señor, mis hermanos, para que ese amor se vea manifestado, ¿cierto? Cuando tú te rindes totalmente al Señor Jesucristo y nosotros nos hemos dejado transformar por nuestro Padre Celestial, nosotros nos hemos dejado formar, mis queridos hermanos, se ve ese gran amor manifestado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en ti para nosotros poder reflejar esa grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Jesús hizo el más grande de los sacrificios por amor. Sacrificio, hermanos, hermoso, maravilloso, que cada que yo leo la obra maravillosa que Cristo hizo en la cruz, eso como es que me pone los vellos, yo digo, tremendo. ¿Quién hace eso, hermanos? Hace toda esa responsabilidad de todo nuestro pecado, todo lo que nosotros hicimos. Eso no lo hace nadie, sino es nuestro Padre, que es santo. Nos dice, la experiencia personal con su amor es para manifestarlos unos a otros, promoviendo el bienestar de todo el cuerpo. La experiencia personal con su amor es para manifestarlo. Cuando nosotros ya tenemos ya la verdad de Cristo en nuestra vida, mis hermanos, y hemos entendido claramente la verdad, la justicia de nuestro Señor Jesucristo, la nueva naturaleza que Él nos ofrece y ya se ha quedado atrás esa naturaleza vieja, mis hermanos. Cuando nosotros tenemos claro todas estas cosas, ya debe de estar manifestado esa grandeza, ese amor en nosotros, ¿cierto? Ya debe de haber un cambio, ya tú tienes que ver esa grandeza que Dios ha hecho en tu vida, ya debe de estar manifestado para servir, para ayudar,
a otras personas, para nosotros poderlos conectar con nuestro Señor Jesucristo. Dice, promoviendo el bienestar de todo el cuerpo. O sea que el bienestar de todo el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Todos nosotros. O sea que nosotros tenemos que estar bien, mis queridos hermanos, sin mancha y sin arruga para manifestar eso en otras personas. Como hemos estudiado en los anteriores capítulos, Romanos 12, 1 y 2. ¿Algún hermano que quiera leer Romanos 12, 1, 2? Bueno, Amén. empecemos con a ver si se encuentra el hermano John Edward Martínez. Romanos 12, 1, 2. Sí, aquí estoy presente. ¿Sí me escucha? Excelente, mi hermano, excelente, dale, entonces excelente, me gusta eso. La hermanita que quiso ahí está en la jugada, como dicen. Bien, mi hermana, vamos a seguir en esta didáctica. Mi hermano, bien pueda, Romanos capítulo 12, versos del 1 al 2. Ah, bueno. Por consiguiente, les suplico por las compasiones de Dios, hermanos, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, acepto a Dios, un servicio sagrado con su facultad de raciocinio, y cesen de amoldarse a este sistema de cosas, más bien transfórmense rehaciendo su mente para que prueben para ustedes mismos lo que es la buena y la acepta y la perfecta voluntad de Dios. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Él leyó una versión diferente. ¿Qué versión es? ¿Nos confirma, mi hermano? Pues profesor, no te sé decir porque pues la carátula está borrosa y no alcanzo a leer qué es, pero yo por aquí alcanzo a ver, ahorita estaba mirando y esto me dice que es de 1984, una revisión. Ya. Bueno, mi hermano John Edward, muchas gracias. Mi hermana Cielo, continuemos. Amén. Sí. Gracias, hermano. Entonces, leíamos Romanos 1, 2. Romanos, sí. Estamos en Romanos 1. Romanos 12, perdón, del 1 al 2. Entonces, bueno, el hermano leyó en otra versión, pero acá que nos enseña el Señor a través de Romanos 12:1, que no debemos de nosotros conformarnos a las cosas de este siglo, ¿no, mis hermanos? Sino que debemos de conformarnos a todas las cosas celestiales, ¿cierto? ¿Qué es las cosas de este siglo? Todas esas cosas terrenales, ¿cierto? Todo lo que les hablaba anteriormente, esos deseos de la carne y muchísimas otras cosas, ¿cierto? Entonces, ¿dónde tienes que tú como hermano, nosotros como hermanos, como el cuerpo de Cristo, colocar nuestra mirada solo en Dios, solamente en las cosas celestiales, que son las cosas que nos van a servir a nosotros, que nos son provecho, que nos son mis hermanos de bendición? Dice acá, el apóstol Pablo ratifica en el versículo 3 la necesidad en que rompamos con el molde de sistema del mundo. ¿Qué nos dice el Señor entonces? Que ya nosotros no podemos tener esa naturaleza vieja, ahorita que ya conocemos de nuestro Señor Jesucristo, ya ese molde ya debe de estar roto, porque ya nosotros pertenecemos al reino de Dios, ¿cierto? A la nueva naturaleza. El egoísmo humano, el cual es fundamental en la codicia y el orgullo. ¿Cuál es el egoísmo, mi hermano? Cuando nosotros como hijos del Señor, mis hermanos, nosotros nos compartimos, nosotros como el cuerpo de Cristo, no hablamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos conectamos a las personas que no conocen de Dios, que a veces nosotros como dijo, bueno, Dios me dio esta bendición a mí, el Señor me restauró mi hogar, el Señor restauró mi familia, restauró mi empresa. Y bueno, nos quedamos callados, mis hermanos, eso es egoísmo, cuando nosotros nos quedamos callados y no hablamos la verdad de Cristo para que muchos, mis hermanos,
conozcan de nuestro Señor Jesucristo y también tengan esa salvación, porque Dios no quiere que ninguno nos perdamos. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos quedamos como ahí calladito, que no predicamos y el Señor nos manda en Mateo a predicar la palabra? No hablamos, no, nosotros, Dios nos manda a hablar su palabra, a predicar, que otros tengan también lo que nosotros tengamos, que nos tengan esa paz, que tengan ese gozo, que sean bendecidos, que sean sanos, que sean transformados, mis queridos hermanos, que nosotros podamos decirle al hermano, uy, le tengo la solución, pero a veces vemos al hermano con dificultades, con situaciones difíciles y pasamos desapercibidos, como si no nos importara. A mí no me importa porque yo estoy bien, no, eso es egoísmo. Y dentro del cuerpo de Cristo no puede haber este egoísmo. Dice que el cual se fundamenta en la codicia y el orgullo. Ya sabemos que la codicia es cuando deseamos tener más de lo que nuestro Señor Jesucristo nos da, mis queridos hermanos, cuando ambicionamos tener riquezas, tener cosas materiales, ¿cierto? Cuando el Señor que nos enseña que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán, ¿qué? Añadidas. Y el orgullo, ya sabemos que ¿qué es el orgullo? Una persona que se cree más que los demás, el orgulloso no pide perdón, el orgulloso se cree perfecto. Bueno, pero aquí no habemos de eso porque gracias al Señor estamos aprendiendo y el Señor nos está transformando, ¿cierto? Ya no se trata de cada quien trabaje por sus propios intereses. Es tiempo que nos renovemos. No solo es pensar en mí, en mis propios intereses, no, mis hermanos. Acordémonos que nosotros trabajamos para nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos de renovar ese concepto que, bueno, solamente soy yo, primero y segundo y tercero yo. No, no es así. Tenemos que cambiar ya esa mentalidad y adoptarnos a la mentalidad de que somos un cuerpo en Cristo. Como somos un cuerpo de Cristo, ¿qué vamos a hacer? A imitar a nuestro Señor Jesucristo. Imitarlo a Él. Y dice acá, el cuerpo de Cristo, al igual que nuestro propio cuerpo, tienen muchas partes. Cada uno de nosotros forma parte de ese cuerpo, la iglesia, ¿cierto? Nosotros formamos parte de la iglesia, mis queridos hermanos, y cada uno que hacemos allí, mis hermanos, hay funciones, ¿cierto? Hay funciones para realizar dentro de ese cuerpo. Y este no estaría completo si faltara alguno, ¿cierto? Entonces la iglesia está formada por nosotros, que somos, ¿qué? El cuerpo de Cristo. Entonces en la iglesia, hermano, tenemos cantidad de ministerios que es que alabanza, consejería, evangelista, escuela bíblica, cantidad de ministerios, hermano. Entonces, si le faltara a la iglesia la consejería, si le faltara a la iglesia los ujieres, ¿cierto? Que no sería lo mismo, el cuerpo de Cristo no estaría completo. Entonces, a eso nos manda el Señor, que nosotros estemos en esa unidad, que nosotros estemos, ¿qué? Completo como el cuerpo de Cristo que somos, ya que cada cual desempeña una tarea diferente. Así que nosotros hay una dependencia mutua. Nos necesitamos unos a otros. Miren, mis hermanos, tremendo. Como el cuerpo de Cristo que somos, nos necesitamos unos a otros. No es que yo voy a decir, no es que yo puedo solo, es que yo no necesito ese hermano, es que yo no necesito esto. No, mis hermanos, es como si yo dijera, yo no necesito de la hermana Claudia, yo no necesito del hermano Ademir, mis compañeros maestros, no. Somos un cuerpo de Cristo y todos nos necesitamos unos a otros. Y todos necesitamos a Cristo, ¿cierto? Necesitamos a Cristo porque sin nuestro Señor Jesucristo no somos absolutamente nada ni nadie. Solo debemos de ¿qué? De movernos en Cristo Jesús. Él es la cabeza quien gobierna, representa mi autoridad, a quien debo sujeción y obediencia, a fin de multiplicar mi eficiencia en Él y en lo que hago. O sea que cuando tú eres obediente, tú te sujetas a nuestro Señor Jesucristo, tú puedes dar testimonio y multiplicar esa obra maravillosa de Cristo Jesús. Muchos que no conocen pueden llegar a nuestro Señor Jesucristo, pero tú tienes que ser obediente y sujetarte. Si el Señor dejó las autoridades, mis hermanos, empezando dentro del cuerpo de Cristo, ¿qué debemos de hacer nosotros? Sujetarnos. Bueno, mis queridos hermanos,
Hasta aquí era mi participación. Los dejo con nuestra hermanita Diana. Dios me los bendiga grande y poderosamente. Bueno, mi hermana Cira, muchísimas gracias, maestra compañera. Bueno, mis amados hermanos, continuando con el tema, como hemos podido observar, ¿de qué se trata? De la unidad, ¿sí? De trabajar en compañerismo. Entonces, continuamos con la lectura de nuestra cartilla. Dice que la iglesia aparece tras la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al creer nosotros en esa obra redentora, Él nos aceptó, nos constituyó como parte suya a su cuerpo, para que nosotros podamos ser libres, podamos ser sanos, limpios, y que esa imagen sea reflejada en nosotros, que nosotros somos a imagen y semejanza de Él. La iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, unida siempre a Él, en el propósito de permanecer en una relación permanente, estrecha con Él. Recordemos que Él es la cabeza y nosotros somos cualquiera de los otros miembros que hacen parte de ese cuerpo. Tenemos que estar siempre unidos, estrechos allí, sujetos el uno al otro, para que ese cuerpo pueda como tal tener ese movimiento que se requiere, poder llevar a cabo toda la obra de nuestro Señor Jesucristo. Debemos tenerlo muy presente. ¿Algún hermanito? Bueno, vamos a mirar a quién le podemos dar el privilegio que nos pueda colaborar con la lectura de 1 Corintios 12, del 18 al 27. Mi hermana Sandra Patricia Quintero. Dios le bendiga. 1 Corintios 12, 18 al 27. Sandra Patricia Quintero. Hermana Sandra Patricia Quintero. Puede activar el micrófono ahí donde está una camarita y como una especie de micrófono que tiene una rayita. Ahí, si está en el celular, le hundes con el dedito. ¿No está? Mi hermana Mayra Alejandra Cárdenas. Dios les bendiga. Amén. Dios le bendiga, mi hermana Mayra. Entonces, 1 Corintios capítulo 12, versículos del 18 al 27. Leo la palabra en el nombre de Jesús. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. ¿Era hasta el 27? Sí. Sí, mi hermana, muchísimas gracias por su valiosa participación. Bueno, mis amados hermanos, como podemos escuchar en este pasaje bíblico, nos recuerda el Señor Jesús que ahora somos muchos los miembros, pero en un solo cuerpo, ¿sí? Entonces, nosotros a veces cometemos, como dice aquí la palabra, de pronto el error, ¿sí? De pronto como de subestimar el trabajo de algún hermano, de alguna hermana, nos parece de pronto como menos importante. Tenemos que cuidarnos siempre para que prevalezca como tal la unidad. Tenemos que cuidarnos de que no nos vamos a llenar ni de orgullo ni de vanagloria, para que el cuerpo siempre esté allí, unido, para que podamos como tal, que la obra de nuestro Señor Jesucristo salga adelante. Entonces, en algunos momentos nos va a parecer que de pronto lo que hacemos hasta nosotros mismos no es como tan importante, de que de pronto a veces nosotros podemos delegárselo a otra persona. Entonces, no podemos como subestimarnos ni a nosotros mismos ni a los hermanos. Por lo menos hoy me pasó, quiero comentarles algo porque viene muy al caso, mi esposo fue testigo, estábamos en la congregación el día de hoy. Entonces, como dice aquí la palabra, tenemos que dolernos
de lo que le pase al hermanito, a la hermanita. Si de pronto vemos que hay una necesidad, no esperar como que nos digan, sino que haya como ese amor natural en nosotros de ayudar a esa persona o a ese hermano. Entonces, la hermana está en un momento, pues, como de pronto no, un estado de ánimo un poquito baja. Entonces yo digo, hola, mi hermana, ¿cómo estás? Dios te bendiga, y así. Entonces uno comienza como a tener ese amor, esa comunión entre los hermanos, y uno se comienza a preocupar, mi hermana, ¿qué le pasará? ¿Por qué está así? Bueno, El semblante. el semblante, exactamente. Esa es la palabra, gracias, amor. Entonces, me dijo, no, yo estoy bien. Pero entonces yo sentí aquí en mi corazón, no, ese bien no me suena tan bien. Entonces yo le dije, mi hermana, ¿cómo estás? ¿Cómo así? Me dijo, no, pues no sé, no me siento tan yo. Y a veces eso pasa, mis hermanos. A veces nosotros no nos sentimos que estamos como en ese ánimo siempre, que somos así alegres, dispuestos, sonrientes, porque pues por las diferentes situaciones que podemos vivir nosotros. Entonces, de eso se trata la unidad, de que si alguno de nosotros está caído, apóyate aquí, ¿sí? Para que pueda salir adelante, que nos duela lo que está viendo el hermano. Mira cómo dice la palabra del Señor, nos hace ese énfasis, que nos preocupemos, que nos dolamos por la necesidad que está viendo el hermano, ¿sí? De pronto que no tengamos siempre esa afinidad, pues naturalmente, pues, ay, el hermanito que mejor me cae bien, que el que saluda, como dice el pastor de pronto en el audio, no, mi hermano, también el que de pronto es un poco áspero, el que no siempre te saluda, ese hermanito quizás es el que más necesita de ti. Entonces, así como que sientes que te repela, no importa, sí, dile siempre, hola, ¿cómo estás? Esa sonrisa siempre dispuesta allí. Entonces yo le dije a mi hermana, ¿y qué tal si oramos? Para que levantemos tu ánimo, para que se despejen los aires y para que ese servicio y mi servicio pueda llevar ese fruto que nuestro Señor espera. Y verdad, oramos junto con mi esposo, con otra hermanita, y fue algo muy bonito, porque después al rato yo pude ver a mi hermana diferente. Entonces, esa es la importancia, mis hermanos. Cuando uno va aquí en la obra del Señor, uno va creciendo, uno va madurando. Como dice el pastor en el audio, hay que madurar, ¿sí? Hay que abandonarse a esas, de pronto, esas ataduras que traemos inclusive del mundo, irnos, o sea, tomar la determinación de decir no más con esto, porque es lo que quiere el Señor Jesucristo, como dice aquí, todos los miembros con Él se gozan, ¿sí? Con el miembro que pronto está allí de esa necesidad. Sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, pero tenemos que estar allí con esas coyunturas bien sujetas, que no nos vamos a soltar el uno del otro, porque tanto él como yo nos necesitamos mutuamente, todos nos necesitamos. Sí, tenemos que estar siempre en esa unidad, porque el Señor Jesucristo quiere que permanezcamos en unidad, y el enemigo siempre va a tratar de dividir, de desatar. Y entonces ahí, esposa, mira que como iglesia pues viene eso, ¿no? O sea, somos muchos miembros, cada uno con sus capacidades, cada uno con sus funciones, ¿cierto? Y no debemos de caer en el error, por ejemplo, yo digo, pues que todos tienen que ser ojos, ¿no? Todos tienen que ser boca, ¿no? Entonces la boca le dice al cuerpo, no, pues como yo no voy a prestarme para que ingerir alimentos, pues no, yo hoy no voy a servirle a usted de todo el cuerpo. ¿Qué pasa con toda la unidad? Pues se va a morir de hambre, el cuerpo se muere de hambre, ¿cierto? Entonces, no debemos de ser así. No, como eso no me está pasando a mí, como yo estoy todavía bien, en bendición y en victoria, pero ¿y el otro? Recuerden que nosotros, al decir la palabra muchos miembros y como iglesia, es que anteriormente la iglesia solamente era el pueblo judío, y después, gracias a esa crucifixión, gracias a esa resurrección, Jesucristo añade, ¿cierto? Nuestro Padre Celestial añade a su familia a todas las personas que no éramos judíos, y éramos llamados los gentiles. Ahora usted y yo somos, ¿qué? Esa familia de Cristo Jesús. Por eso somos muchos. Y altos, bajitos, gorditos, no gorditos, colores y todo esto. Entonces siempre debemos de atender esa unidad. Entonces, mi hermana, mi hermano, siempre tengamos eso en nuestra mente, así como continúa mi esposa. Exacto, amor, gracias por tu participación. Mis hermanos, mire, hay que derribar esas dos fortalezas tan grandes que menciona aquí en la página 33 de nuestra cartilla. Hay dos mentalidades. Una que, como se vea, igual las dos son igual de negativas. ¿Por qué? Porque hay una donde dice, en los grafiquitos allí moraditos, dice que yo soy el mejor que todos, lo supero en mis habilidades. Ese es un sentimiento de superioridad.
con ese sentido. Orgullo, ¿no? Orgullo, esa es la palabra. Gracias, amor. Cuando viene ese orgullo, porque pronto el Señor Jesucristo nos va como elevando y uno como que, "Ay, mira, uno se está sintiendo como importante". No está mal que te sientas importante, pero debes cuidarte de la vanagloria y el orgullo, ¿sí? Porque de sin querer con ese orgullo puedes llegar y lastimar a tu hermano. Y eso no es lo que el Señor Jesucristo quiere. Por otro lado, encontramos el antónimo, lo contrario, que es cuando encontramos otro hermanito que dice, no, tiene ese complejo de inferioridad, como que no soy como tan, no me siento capaz, ¿sí? Como ese sentimiento que no, mejor se lo delegan a otra persona. Entonces, mire lo que dice aquí la cartilla, dice que la mentalidad del cuerpo me conduce en la fe, en que Dios me hizo acepto, ¿sí? Tener esa certeza de que yo soy de valor por lo que Cristo hizo en mí. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo se dio todo, como dice nuestro pastor en el audio. Él se dio no solamente por los buenos, por los malos. El sol sale para los buenos y para malos. Entonces, mi Señor Jesús me puso a mirar, bueno, de pronto este está bien, este no está tan bien, por ellos voy a morir. No, mi Señor Jesús a todos nos ama y por todos dio su preciosa vida y su sangre fue vertida y nos lavó con su preciosa sangre, nos limpió de todo pecado, de toda maldad, nos sanó todas esas enfermedades y las que estén por venir, no importa, ya están superadas en su santo y precioso nombre. Entonces, tener esa convicción en que no puedo hacer nada. No puedo hacer nada por mí mismo. Ahí es donde tenemos que, ahí se derrota esa superioridad. O sea, como quien dice, como dice el Señor en su palabra, soy sabio en mi propia prudencia. No, nosotros debemos depender del Señor Jesús. No aprendamos a no depender de otra persona, sino a depender de la fuente, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que solo a través del poder de su resurrección es que nosotros podemos lograr ese propósito de nuestra vida. La fe es la que me lleva a descubrir mi lugar y mi función en el cuerpo de Cristo. Esa fe es la que me permite descubrir cuál es el propósito que Dios quiere dentro de su cuerpo como tal, dentro de la iglesia, qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y la fe es la que me permite reconocer que para el efectivo desarrollo de mi función dentro del cuerpo, además de requerir dones, como cuáles dones, el de servir, el de enseñar, el de predicar, el de dar, el de consolar, el de liderar y entre otros muchos dones, necesito de los demás miembros y estos necesitan de mí, así como todos necesitamos de nuestro Señor Jesucristo, lo que es posible al permanecer en una relación de dependencia, lo que estábamos hablando hace un momento, de que siempre prevalezca el amor en lugar de la desavenencia, ¿sí? Entonces, no nos podemos creer autosuficientes. No, yo estoy muy bien, yo soy muy buen maestro, yo estoy en alabanza, que porque estoy en el púlpito, pues, mejor dicho, no. Así no, eso es lo que quieren, no, eso no es lo que quiere el Señor Jesucristo. Siempre que tengamos ese carácter que humilde de Él, que siempre recordemos que dependemos de Él, que siempre recordemos que tenemos que estar, perdón, que tenemos que estar así en unidad, en unidad, siempre allí. No importa si eres esposo o esposa, no importa que si de pronto a veces tienen el privilegio de ser hermanitos los que sirven, pero que tú también te comienzas a personar de tu hermano en la congregación. Es que él es muy juguetón, pero si en tu hermano en la congregación, entonces, de que nosotros nos dolamos. Hey, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo seguiste de esa intervención? ¿Cómo siguió tu situación económica? O sea, no por el chismear, no, al contrario, que ese hermano diga, qué rico sentirse como importante, ¿sí? Porque somos una familia, así bien súper unidos para que ese propósito se cumpla en nuestras vidas. Claro, y también no hay que caer en lo otro, ¿no? De que, o sea, esperar a que, me digan, sino que también informemos, porque es que a veces se piensa de que entonces, vea, y ¿qué le pasó? Usted está en esa calamidad y donde usted se congrega, ¿qué pasó? No, pues me vinieron a visitar. Realmente, ay, sí, y hablan de Dios y mire que usted pasando por esas calamidades, entonces ahí es donde se le dice a la iglesia, informe a su maestro, infórmele a ese líder, infórmele, porque es que somos hijos de Dios, pero no somos adivinos, la adivinación no es para los hijos de Dios. Entonces, si usted no informa, pues, ¿qué le van a decir, cierto? Por ejemplo, ¿cuándo cumpleaños? No, nadie me felicitó. Qué tristeza, ¿no? Y yo que aquí, no, nadie me quiere, todos me odian, me como un trululú. No, o sea, empezamos nosotros ¿qué?
a decir, bueno, informo, porque es que si estoy pasando por una calamidad, informamos, a ver cómo entre los hermanos en la fe, pues empezamos a ayudarle. Pero si no se informa y ya se empieza a murmurar y que eso es solamente bla, 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 y nada, no, hay que Entonces lo que hace, informar. exacto, lo que dice mi esposo es muy cierto, porque a veces por pena o a veces, no sé, de pronto entra ahí el bichito, el resentimiento, y como no se acercaron a decirme antes, ¿qué hacemos? Ponemos en tela de juicio la congregación, nuestros líderes, nuestros pastores, entonces comienza la murmuración del mundo que está siempre muy allí, muy expuesta a mirar qué puede suceder y para ahí mismo murmurar y hablar mal, y eso debemos evitarlo. Y no dependamos siempre de que, que nos saluden siempre y que nos pregunten siempre, porque es que cada uno de nosotros tenemos obligaciones. Así que no nos enseñemos tampoco como que a depender mucho de, hermano, ¿cómo está? Qué bueno, ¿cómo me le va? Y hola, y a cada rato y la familia, no. Porque es que si usted el día que no lo hagan, entonces ya me siento aparte del hermano, a ver cómo me aparto, ¿cierto? No, o sea, que usted sienta de que igual el día que si lo saludan o no lo saludan, si usted se dieron cuenta que se está estrenando o no, ¿cierto? Entonces, usted siga así, normal. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, y que no dependamos solamente de que cada vez que podamos es que ese alguien nos dé el golpecito en la espalda, ¿no? Entonces, siempre sigamos como esos hijos de Dios, presentemos este cuerpo como ese templo del Espíritu Santo, que cambiemos de mentalidad. Por ejemplo, en el fútbol, por muy buen jugador, si él es egoísta y él es individualista, pues él jamás va a poder hacer que su equipo gane, ¿cierto? Porque quizás se va a cansar, él coge el balón y desde la defensa no, se lo van a quitar rápido, le hacen doble marca o triple marca y se lo van a quitar. Y es muy bueno, ¿cierto? O también el jugador que dice que no tiene tantas habilidades, ¿cierto? Cuando uno apenas está empezando y resulta que el técnico le dice, pues no tengo más, me expulsaron a uno, o tengo que hacer otro cambio, se me lesionó, tengo que, ay, ¿a quién más? Y pues ahí está, Demir Pérez, no, ese casi no sabe jugar, pero yo tengo que entrar y con la convicción, a pesar de que no tengo las capacidades, ¿cierto? Y qué tal que resulte que tiraron un centro, a mí ni me gusta cabecear, y hice esto, ¿dónde está el balón? Y hice el gol, uy, mire pues, el que se creía menos, vea, puso a ganar al equipo. Entonces, es empezar que todos hacemos parte de la unidad en Cristo Jesús. Y si hablamos de deporte, eso hacemos parte del mismo equipo y nadie es más o menos que trabajar los demás. Colectivamente, el deporte está muy bueno porque hay que trabajar colectivamente, no siempre como tratando, hey, aquí estoy yo, siempre, o sea, cuidar, como dice allí, cuidar que esas fortalezas hay que derribarlas, ni creernos más que los demás, ni creernos tampoco menos, siempre tenemos que estar así, con esa unidad y con ese compañerismo. Si ustedes detallan, para concluir, mis amados hermanos, porque ya tenemos que terminar, como si ustedes son bien observadores, mire, pueden notar que en cada clase el Señor está allí. Hey, por favor, necesito que trabajen en unidad, en compañerismo, duélanse, ámense. El Señor lo resumió, esos 10 mandamientos de la ley mosaica lo resumió en 2, amar a nuestro Dios por sobre todas las cosas, y amar a quién, a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no solamente el hermanito que te cae bien, vas a ganar más y ganas a tu hermano que, uy, te ha hecho un desprecio. El Señor lo ve. Y no solamente porque el Señor lo ve, sino porque en realidad hazlo porque te gustaría que a ti tienen esa oportunidad. Y porque eres hijo e hija de Amén, Dios. Así que terminando, vamos a que la hermana, a ver, ¿cuáles podemos? Luz Reyes nos lea el último pasaje bíblico para entrar ya en oración y esperando que esta clase que el Espíritu Santo nos dio a través de nuestra hermana Cielo y mi esposa, pues haya sido de bendición. Mi hermana Luz Reyes, Efesios 4:15. Dios me le bendiga. Reyes. Amén, hermano. Dios le bendiga. Dios me le bendiga. Entonces, Efesios 4:15. Y antes de que la hermana empiece, si yo de pronto llamo y usted dice, no, es que yo no sé leer, no se me ponga por menos. Nos informa. Porque es que aquí eso se trata, porque, ay, no, yo no leo. No, es que yo tartamudeo. No, tampoco. Nos informa y que poco a poco vamos mejorando. Mi hermana Luz Reyes, Efesios 4:15. Amén. En el nombre de Jesús. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Amén. Amén.
Mire, qué gran conclusión, ¿no, esposa? Amén, así es. Ahí nos está recordando, volvamos a leerlo entre todos, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, allí en mayúscula, en esa letrica moradita, siguiendo la verdad en amor, crezcamos, vamos evolucionando, dejemos esa inmadurez espiritual en todo, o emocional, en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Nuestro Señor Jesucristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, con esas coyunturas que no nos podemos dejar de ir y separar del enemigo, entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mire qué lindo. Nuestro Señor es tan hermoso, mis amados hermanos. Él nos amó y se dio, no importó si tú eras tan bueno, si el otro era mejor que tú, no importa. Simplemente el amor es así. Tenemos que recordar esas virtudes de nuestro Señor Jesucristo y lo que es la preeminencia del amor, esas virtudes del amor como tal, benigno, no busca lo suyo, ahí, esa hay que resaltarla, no busquemos siempre lo de nosotros, pensemos más en los demás. Hay personas que están más necesitadas que nosotros y necesitan, a veces con una sola sonrisa, podemos como alegrarle, ay, qué chévere. Esa hermanita que de pronto no me sonreía, hola, mi hermana, ¿cómo estás? Dios te bendiga, que ese Dios te bendiga te salga de aquí, no que sea una muletilla, sino que, hola, mi hermano, mi hermana, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Entonces, ¿cierto? Se siente bonito, ¿verdad? Entonces, comencemos a practicar que con nuestra familia, que comiencen a ver, ay, te están sirviendo esas clases, qué chévere. Entonces van a decir, yo como que quiero también hacer partícipe de ese ministerio, quiero comenzar a conocer. Entonces, recuerda que nosotros somos que cartas abiertas, ¿listo? Bueno, mis amados hermanos, el tiempo ya no corre, sino que vuela. Vamos a tener este pequeño espacio aquí con respecto a las preguntas. Un minutico, porque igual tenemos que orar para quedar despedidos. Si alguien tiene una pregunta o pues, algo, un comentario, opinión, ¿cierto? Claro que no pase sí. Más de 60 segundos. Entonces, a ver, levanto la manito mi hermana Cielo María Carabalí. Ah, mi hermana. Mi hermano, muchas gracias. Les pido un espaciocito para decirle a mis queridos hermanos que por favor los hermanos que no han realizado la entrevista, que por favor lo hagan, mis hermanos, que necesitamos avanzar, porque hay hermanos que no la han realizado para que lo tengan en cuenta. Muchas gracias, mi hermano Ademir, eso era que quería compartirle a los hermanos. Gracias, maestra Cielo. Entonces, aquella persona, maestro, maestra, ¿cómo lo hago? Al interno le escribe para que eso no a través de un enlace, así como el escrito de identificación, usted ingresa su nombre, empieza a responder cada preguntita y con mayor sinceridad, siempre con el ánimo de ir mejorando en nuestro proceso espiritual, en tener esa madurez emocional. Recuerden que madurez espiritual no hay, sino madurez emocional. Sí. Alguien que tenga alguna duda, inquietud, o si no, de todas maneras, por el interno, a cada uno de sus maestros asignados, mi hermana Lucero Cruz. Activa micrófono. Bienvenida, mi hermana Lucero. No se le escucha todavía. Hola, hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Amén. Amén. Quiero preguntarle algo y pues es pregunta y a la vez de pronto como algo que quiero como aportar. Resulta y pasa que he estado escuchando ahí pues en la clase que debemos imitar al Señor Jesucristo, pero la contraparte es que debemos permitir que Él viva a través de nosotros, ¿no? La vida de Él. La vida de santidad, de perdón y de verdad a través de nosotros para poder reflejar esa imagen de Él. Es lo que yo he entendido. No es imitar, sino permitir que Él viva a través de nosotros. Gracias. Exacto. Muy bien, mi hermana Lucero. Claro que sí. Nosotros debemos de permitirle vivir a Jesucristo esa vida, ¿cierto? Y como dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces, recuerden que cuando usted imita a ese gran maestro, ¿cierto? Usted se hace como el maestro. Usted hace y piensa como Él le permite. Tienes una dificultad con tu esposo, con tu hijo, y antes de soltar esa lengua que está como que se arranca de querer hablar, usted dice, Espíritu Santo,
Jesucristo, ¿qué haría en esta situación? ¿Cómo le respondería a ese hijo? ¿Cierto? Y ahí es donde usted empieza a vivir lo que Cristo ya empezó a ustedes a darles. Entonces, como dice el apóstol Pablo, ahí recordemos que ser imitadores, si hay algo digno de imitar, pues siempre lo bueno, lo puro, lo noble, lo honesto, lo que es de buen nombre, y como dice nuestra hermana y como lo dice la palabra, pues que la vida de Cristo, usted y yo le permitamos vivir. Es decir, que le digamos y por fe declaramos que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y si yo digo eso y declaro eso y lo creo y lo confieso, pues déjeme decirle que usted va a ser una persona que no le va a hablar a la manera humana, a la manera carnal, a su hijo, a su esposo. Ay, va si usted ya me está molestando. Ay, usted sí, ¿cuándo era que va a sacar un 5 en español? No, 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 y ya le trato a fea. Ya usted no va a hablar así, sino que en vez de palabras de maldición, usted va a tener palabras de bendición. Entonces, muchas gracias, mi hermana, por ese aporte. Bueno, siendo las 6:01, vamos a entrar en oración. El privilegio a alguien, sí. Sí, claro, ¿Quién dijo yo que nos despiden una oración cortica? ¿Quién se siente movido de acompañarnos y que quiera obtener este privilegio de orar, mis amados hermanos? A ver, esta vez le dejamos a... ¿Quién quiere orar? ¿Quién se anima? Eso, mi hermana. Qué bien, qué hermanita es. Activa el micrófono. Eso. Abajito. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Maravilloso y excelentísimo Rey del cielo, te adoramos, te bendecimos, Señor, te damos toda la gloria, toda la alabanza, Señor, porque tú eres el único merecedor de ellas, Señor. Te damos gracias por esta clase tan maravillosa, por el aprendizaje, gracias por estar pendiente de nosotros, Señor, gracias por tus siervos, Padre Santo, bendícelos, llénanos de ti, de tu presencia, de más palabra, de más sabiduría, de más conocimiento y de más entendimiento, maravilloso Señor Jesús. Gracias por la gente que se dispone a servirte, a nosotros los que estamos aprendiendo, precioso Rey, gracias, bendícelo de una manera especial, maravilloso Rey, en tu nombre precioso, bendecimos a todos los hermanos que estuvieron en la clase, todos los que se disponen, Señor, a escuchar tu palabra y aprender, oh Dios, para un día ir y llevar esa palabra, así como la gran comisión que dejaste tú constituida para todos los seres humanos que te conocen a ti, mi Dios. Gracias, Señor, gracias por hacer de nosotros una nueva persona y vivir en una nueva naturaleza, Señor, gracias, te adoramos, Señor, gracias por hacernos parte de tu familia, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, hermanos, muchas gracias. Muchas gracias, mi hermana Daimi. Dios me les bendiga en Cristo Jesús a todos ustedes. Les amamos y pongámonos las pilas, como se dice, esas baterías celestiales. Recarguémonos siempre en el Señor Jesucristo. Para cualquier dolencia que usted tenga, cualquier